Bienvenidos, bienvenidas. Esta es nuestra clase del sábado 9 de enero. Estamos en la entrega número 8 de Cena en la Plaza del Mercado. Hemos ido avanzando poco a poco con este libro. No tuvimos reuniones durante diciembre porque, bueno, tuvimos otro tipo de eventos en la Sanga, pero bueno, vamos a retomar con la unidad número 8, perdón, con la entrega número 8 que fue la última que publiqué en los foros. No vamos a comentar las anteriores porque a partir de aquí el libro se pone mucho más interesante porque no solamente Dokusho nos ha hablado, bueno, primero la primera parte fue un resumen de lo que es la práctica budista, pero también nos ha dado como este panorama que a veces parece muy oscuro de todo lo que está sucediendo a nivel global en cuestión de cómo somos manipulados para tener esta vida de búsqueda por comprar cosas en lugar de mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, creo que Villalba Sensei hace muy buen trabajo poniéndonos justo en la mira todo esto que está sucediendo. Y llegamos a este punto, perdón, en el libro que se llama La manipulación de conciencias. Y es para mí un capítulo importante porque es el que nos da toda esta teoría de lo que está pasando alrededor de nosotros y de lo que ha venido sucediendo quizá desde los años 60 o desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde el dios del mercado nos hace absolutamente infelices porque depende de que nos sintamos poco aptos, infelices, poco apropiados para que nos pueda vender productos y servicios, ¿no? Y por supuesto, eso es terrible porque eh, quizá al principio uno dice, bueno, quizás sí necesito comprar esto o necesito este servicio, pero al final, en realidad esa decisión ha sido tuya, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos móviles. Por 10.000 años no los necesitamos y de pronto ahora son mandatorios para nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces, el libro expone todo esto de manera muy elegante porque además lo combina con enseñanzas del propio autor, más de otros escritores importantes. Y llegamos a este capítulo que se llama La manipulación de conciencias. Y repito que para mí es importante porque por muchos años yo trabajé en la industria de manipulación de conciencias. Entonces, mm, gracias a todo esto que aprendí, puedo ver los trucos que utilizan agencias de publicidad y gobiernos para generar una respuesta emocional en nosotros que va a redituar o en un voto o en una compra, ¿no? Una venta. Y el problema es que son trucos mucho más sencillos de los que pensamos, porque al final seguimos siendo simios y los espejos brillantes nos deslumbran, ¿no? Y vamos por ellos. Entonces, aquí Dokusho habla sobre, bueno, primero se pregunta, ¿qué relación existe entre la manipulación y la conciencia? Y habla sobre su maestro de Shimaru Roshi, que decía que el Zen no es una respuesta espiritualista a un mundo materialista, sino una forma de vida que trasciende, unificándolos, espíritu y materia. La realidad no es exclusivamente espiritual ni exclusivamente material. De hecho, los conceptos de espiritual y material constituyen otra dualidad que debe ser superada. Deshimaru le decía a Dokusho entonces que hay que mantenerse justo en medio. No es que no debamos comprar cosas, es que nuestra práctica espiritual. Y no solamente se trata de recitar sutras y sentarte en el zafu, sino la práctica espiritual como practicantes de Zen significa vivir esta vida en el momento presente, aquí y ahora, sin dejar que nuestros demonios internos nos ganen, ¿no? Ese es así como el punto medular de lo que hacemos en el Zen. Y Deshimaru dice que la práctica espiritual no es que rechace lo material, sino que lo integra.
Y ese es el punto. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una buena vida, necesitamos ropa para proteger el cuerpo, necesitamos una casa, necesitamos comunicarnos. No es que esté mal comprar un teléfono nuevo, ¿no? Lo que está mal es cambiarlo cada año y desear el siguiente y desear el siguiente y el siguiente, porque es ahí donde nunca te das cuenta cuando has sido manipulado. Un poco más adelante dice Doksho. La enseñanza Zen no es una mística espiritual destinada a aquellos que ansían dar la espalda a los problemas del mundo y refugiarse en un pseudo nirvana. El mismo Buda Shakyamuni permaneció siempre en contacto con el dolor y el sufrimiento de sus coetáneos. Las enseñanzas y forma de vida de los primeros budistas despertaron la cólera de los sacerdotes védicos y de algunos reyes debido a que, por ejemplo, rechazaban los sacrificios animales, pero además el Buda aceptaba la ordenación de mujeres en su sangre. Entonces, el budismo es ir en contra de la corriente y el Buda lo sabía. Cuando el Buda llegaba a un pueblo, con mucha frecuencia lo amenazaban, lo querían correr, porque ponía en riesgo el estilo de vida pues de los ricos o de los nobles, ¿no? Y esa es una de las características más importantes de la práctica budista. Siempre vamos en contra de la corriente. Entonces, si te gusta el punk, este es el lugar para estar. Porque no es que vistamos con ropas llamativas y pelos de pico, sino es nuestra actitud ante la vida, es preguntar qué demonios estamos haciendo, qué demonios están haciendo los demás, que todo está funcionando mal, ¿no? O que debería estar funcionando quizá un poquito mejor. Y entonces, como practicantes de Zen, si salimos un poco del ego y vemos lo que está sucediendo alrededor, pues te puedes dar cuenta de que pues somos víctimas de manipulaciones una y otra vez. Y lo que tú pensabas que era tu libre albedrío, oh sorpresa, es una campaña de publicidad. El ejemplo más claro que tengo con esto, y me gusta mucho porque yo soy víctima perfecta y he caído redondito y no lo cuestiono y al contrario lo disfruto mucho, es beber café. El café no era una necesidad y nunca lo había sido. En los años 40, el café era una bebida para ancianitos que tomaban su café en la tarde con churros y listo. Fue en los años 50 donde hubo una crisis de café, donde los productores estaban, pues no tenían ventas y entonces idearon esta campaña de publicidad para vender el café como una bebida de energía para arrancar tu día. Y entonces esta campaña de publicidad ha sido tan exitosa que, bueno, yo no nací en los 50, parece, pero no. Yo no nací en los 50 y bebo café todas las mañanas porque es parte de la cultura, pero no es una necesidad. No necesitas café para existir. Es agradable, pues sí, pero si lo puedes cuestionar y salir de ello, te vas a dar cuenta de que es una necesidad infundada porque alguien necesitaba vendértelo, ¿no? Los cereales de desayunos de Kellogg's. Bueno, esos son así, aparte de que son horribles y no me gustan, pero esa es opinión personal. eh, la frase, el desayuno es el alimento más importante del día, es el resultado de una campaña de publicidad de Kellogg's, porque no es cierto, la gente en los años 50, 60, perdón, en los años 50, en los años 40 y todavía más atrás, no desayunaba, comían hasta mediodía, ¿no? Bueno, desayunaban, pero no temprano al salir el sol y que cantara el gallo, ¿no? Sino se esperaban varias horas. Claro, había menos niveles de obesidad. Am, pero la frase de el desayuno es el alimento más importante del día se enseña en las universidades y los doctores le dicen a la gente que no pueden salir de casa sin desayunar y ya no lo cuestionan, ¿no? Entonces, les digo todo esto porque este capítulo en particular toca estas fibras especiales porque yo ayudé a hacer muchas de esas campañas y, y lo disfrutaba mucho porque pues era un trabajo bien remunerado, pero pues mi práctica budista hizo justo que cuestionara lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y si realmente estaba ayudando a la gente y pues no.
em, tomé la decisión de dejar de trabajar en agencias de publicidad y de mercadotecnia, ¿no? Pero esa es historia personal para otro día. El punto es que es posible darte cuenta de todas estas cosas que nos suceden alrededor y cuestionar. ¿Por qué estoy teniendo esto o comiendo aquello? Eh, y no es para que te mudes a vivir a una montaña y te encierres en una caverna, sino es más bien como para tener conciencia de hasta dónde vas a permitir que la manipulación suceda y hasta dónde te vas a enganchar en ella, ¿no? Si quieres disfrutar un poco de adoctrinamiento de Mickey Mouse y de Disneylandia, pues es agradable, es divertido, no pasa nada, pero tú estás en control de ello y no al revés. Tú decides hasta dónde avanza, ¿no? Te gusta tal música o tal película y está bien, pero cuando te domina por completo y pierdes tu fuerza de decisión, es donde estamos en problemas. Y justo el budismo evita que caigas en eso. El Buda es así como de los primeros punks de la historia y lo demostraba poniéndose frente de, pues, de sistemas establecidos, ¿no? No necesariamente de publicidad, no la había en ese momento, pero por ejemplo, el hecho de ordenar monjas en la sangha era algo que jamás se había hecho y era pues un hereje, ¿no? En muchos sentidos. Ah, entonces, Shakyamuni no solamente iba en contra de esta corriente, sino que además enseñaba valores que no estaban muy bien vistos y al día de hoy tampoco, ¿no? Por ejemplo, el culto de Avalokiteshvara, no porque fuera una diosa, sino porque es el recordatorio de nuestro trabajo de compasión. Entonces, el Buda nos enseña a reconocer el dolor, a reconocer el daño que se causa a los seres vivos, nos ayuda a mantener la mente clara para poder sentir cuando estamos siendo manipulados y decidir si queremos serlo, ¿por qué no? ¿No? Yo disfruto mucho mi café en las mañanas, es una manipulación muy sabrosa, digamos, ¿no? Y está bien, pero hay manipulaciones todavía más grandes, ¿no? Y que hay que aprender a mirar. En especial la manipulación política, bueno, puede cambiar la historia de todo un pueblo, si no es que del planeta entero. Ah, más adelante, Dokusho menciona a uno de mis maestros, a David Lloyd, y David Lloyd tiene muchos estudios sobre budismo y ética en el lugar de trabajo y sobre ecología. Es un maestro importante. Si lo pueden leer, tiene muchos libros, creo que algunos de ellos en español. Pero bueno, aquí cita a David Lloyd que dice, por un lado, la religión del mercado manipula la tendencia natural hacia la felicidad inherente a todos nosotros, creándonos la ilusión o error cognitivo de que acumulando beneficios y consumiendo desenfrenadamente vamos a alcanzar esa felicidad que anhelamos. Las agencias de publicidad, los especialistas del marketing y los medios de comunicación son los responsables de generar este engaño en las conciencias. Esta ilusión actúa mediante un reduccionismo castrador, reduce el anhelo de la felicidad a la producción y al consumo de bienes materiales. Esto es poderosísimo. Entre más infeliz seas, el dios mercado gana más dinero. No hay más. O sea, si no te das cuenta de ello, es que estamos siendo manipulados por todos lados y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pero si lo puedes ver, solo revisa el mercado de artículos de belleza para mujeres. O sea, este mercado vive de que las mujeres se sientan imperfectas, de baja estatura, que se sientan obesas, de que se sientan feas o morenas o blancas, o sea, lo que sea, es horroroso. Y en los hombres, bueno, necesitamos ser exitosos y empresarios y con muchas mujeres y entonces todo este bombardeo publicitario te hace cuestionar, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Y ahora con los medios digitales, como por ejemplo Instagram o Facebook,
Todo el tiempo te estás cuestionando, ay, mis amigos pusieron sus fotos del bar y yo no he ido a ningún bar, entonces, ¿qué voy a hacer? Y entras en esta competencia de ver quién pone las fotos más, más de moda o del bar más lindo o de la comida más espectacular, lo que sea, ¿no? Y eso es terrible, porque esta fórmula simplemente funciona. Si te sientes infeliz, el capitalismo gana, no hay más. Y darnos cuenta cuesta trabajo, pero una vez que lo logras, pues empiezas a- a decidir hasta dónde quieres llegar. Usar Facebook e Instagram es agradable, es divertido, ¿por qué no usarlos? Pero tú decides hasta dónde. Y si te pones atención a tus pensamientos, te vas a dar cuenta de que a veces no es lindo sentirte poco apto o inadecuado porque alguien puso estas fotos de vacaciones en Europa, ¿no? Lo que sea. Entonces, continúa discutiendo Dokusho. La ilusión que nos inocula la religión del mercado consiste en hacernos creer que la satisfacción de todas estas necesidades se consigue únicamente con la obtención de beneficios materiales y el consumo de objetos materiales. Perdón, sí, y el consumo de objetos materiales. Por otro lado, una vez generada esta ilusión, la religión del mercado exacerba la avaricia y la codicia de una forma también doble. Avaricia de beneficio, que es a través de la producción, y avaricia de experiencias sensoriales, que es a través del consumo de objetos, de propiedades, de sensaciones. Cuando nos dejamos guiar por la avaricia, normalmente esa historia termina mal, porque no es que no debas desear tener cosas lindas. Está bien querer cosas lindas, es un derecho humano. El problema es cuando lo haces vía avaricia y vía envidia, ¿no? Yo quiero tener este auto porque todos los demás no lo tienen. O yo quiero cambiar este auto porque todos los demás ya lo tienen. O quiero esta nueva pareja, o quiero estas nuevas vacaciones, o estos nuevos aparatos electrónicos, lo que sea. El punto es que cuando dejas que la avaricia te controle, con mucha seguridad vas a hacer de cosas en contra de ti y en contra de las personas que te rodean. Y eso pues deja de ser compasivo, ¿no? Am, un poco más adelante dice, otra vez citando a David Lloyd, sin embargo, esta avaricia está basada en una ilusión, la ilusión de que la felicidad se encuentra de esta manera. Buscar una realización mediante el beneficio o hacer del consumo el sentido de la propia vida desemboca en una falsa religión, una perversión demoníaca de la verdadera religión. Y cualquier institución religiosa que hace las paces con la prioridad de los valores del mercado no merece ser llamada una religión genuina. Catolicismo. En otras palabras, la avidez es parte de un falso sistema de valores, la manera de vivir en este mundo, basado en un incorrecto sistema de creencias. Entonces, la religión del mercado se empieza a mezclar con las religiones espirituales y la combinación es pues muy volátil porque todo mundo sale herido de esto, ¿no? Cuando la religión filosófica se combina con el mercado y ambos quieren territorios, entonces empiezan las expansiones y colonizaciones y empiezan las evangelizaciones y destrucciones de la cultura, ¿no? Cuando la religión filosófica se mezcla con la religión del mercado, entonces comienzan los controles de la población por medio del indoctrinamiento. ¿Es palabra? ¿La acabo de inventar? ¿Adoctrinamiento? Sí, gracias. Ok. Am, entonces, pues se vuelve peligroso y es también parte de nuestro trabajo como practicantes de budismo estar atentos a, a que no nos lleve esa corriente, ¿no? Hay cosas que no podemos evitar y eso también es un punto importante a discutir aquí. Con mucha frecuencia esta
filosofía punk de querer cambiar el mundo y de ser budistas, a veces nos lleva a los extremos de ir tan en contra de la corriente que causamos conflicto, ¿no? Pero no, no se trata de que vayas y destruyas el Palacio de Gobierno, se trata de que estés lo suficientemente en paz como para ver a través de toda esta manipulación y que no caigas en ella y ayudar a los demás a que tampoco caigan en ella, ¿no? Frente a las manipulaciones, dice David Lloyd, debemos fortalecer la voluntad moral, tal como enseñan las religiones semíticas, y desvelar el enorme error cognitivo o ignorancia que alimenta como enseñan las religiones, perdón, como enseñan las religiones asiáticas. Hay una razón pragmática, histórica, por la cual me gustan mucho las religiones asiáticas, y es que a pesar de que hay historias oscuras de fanatismo y todo esto también, porque también hay humanos, las religiones asiáticas siempre miran más hacia adentro en lugar de hacia afuera, ¿no? Siempre están mucho más contentos con lo que es, con lo que hay, con lo que son. Una discusión común con algunas personas cercanas a mí es que me dicen, pero mira nada más, los tailandeses viven muy pobres. ¿Cómo es posible? El gobierno debe ser corrupto o la gente es muy holgazana porque además están en un país muy caliente, entonces nadie trabaja y ya sabes, empiezan a hacer estos juicios de valores sin ningún fundamento. Y da la casualidad de que con nuestros ojos occidentales, si volteamos a ver hacia Tailandia, claro que lo vamos a ver como un país muy pobre, por supuesto, porque no tienen los mismos automóviles que tienen nosotros, porque no tienen las mismas casas o los mismos servicios. Mucha gente en Tailandia vive en casas hechas con palos y con palmas, ¿no? ¿Por qué? Por el clima. Y por una razón también importantísima. Son naciones budistas, miran hacia adentro, están en paz, están en calma. Claro que hay historias de avaricia y claro que hay historias de violencia, ¿no? Por supuesto, porque hay humanos, pero el grueso de la población está contenta y le importa un rábano el Producto Interno Bruto y las estadísticas mundiales y todo eso, porque ellos prefieren estar en paz con la naturaleza y con el propio Buda, ¿no? Con sus dioses, porque también hay naciones asiáticas politeístas, ¿no? Entonces, el punto es que el budismo te enseña a ver todo esto y hace que te calmes un poco y te sientas en paz contigo mismo, ¿no? Contigo misma. Mm, Entonces, la religión del mercado, al mezclarse con las religiones semíticas o con las religiones abrámicas, eh, pues son combinaciones que terminan en cambios históricos fuertes, no necesariamente lindos. Y esto es la expresión más fuerte de la palabra deseo. Normalmente cuando escuchamos la palabra deseo, nos relacionamos directamente con el deseo porque yo deseo esta experiencia, yo deseo esta nueva cosa. Pero ¿qué pasa si el deseo lo manejas en un nivel global? ¿Te imaginas cómo afectaría la vida de los países, las cadenas de suministros, la producción o la extracción de minerales? ¿No? Es algo a considerar, ¿no? Porque el capitalismo vive, o la sociedad de consumo, porque también la sociedad, las naciones socialistas consumen, ¿no? Más bien, en la sociedad de consumo se vive de que la gente sea infeliz, pero al mismo tiempo de generar deseo en el corazón de las personas. Entonces las atrapas con infelicidad y luego les vendes la idea de que con el deseo del nuevo bien, del nuevo servicio, del nuevo producto, van a alcanzar la felicidad. Y pueden verlo en los comerciales. En los comerciales de internet o de la televisión, de entrada no hay gente fea y no hay gente triste. No es así de, ay, me estoy tomando mi Coca-Cola, me voy a morir de diabetes. No, es gente maravillosa haciendo cosas divertidas, ¿no? Entonces,
como tú no puedes estar tan joven y maravilloso y divertido como las personas del comercial, solo lo puedes lograr con una Coca-Cola, entonces deseas una Coca-Cola y te atrapan porque, bueno, está diseñada para la adicción y bla, bla, bla. No, no, no los voy a aburrir con ah, mi odio hacia Coca-Cola. No, no los odio. Pero sí hay muchas cosas poco éticas que hacen al día de hoy y que han hecho a lo largo de la vida, ¿no? Pero bueno, llegamos al punto entonces de analizar el deseo. El deseo es este impulso obsesivo por conseguir algo o a alguien. Y a nivel personal, el deseo quizás no es tan malo porque es lo que te hace venir a clase aquí conmigo, ¿no? Tienes el deseo de querer saber un poco más y pues aquí estamos. Tienes el deseo de viajar, de conocer otro país o de que no te enferme el coronavirus, ¿no? Tienes este deseo de conservar tu salud y en ese sentido el deseo funciona porque te mantiene con vida, te mantiene moviéndote hacia adelante, siempre y cuando no se convierta en obsesión. Pero, y aquí es el enorme pero de todo este capítulo del libro que estamos leyendo, ¿qué pasa si ese deseo lo promueves a nivel global? ¿Qué pasa si a la población de un país por completo la haces sentir poco apta, la haces sentir poco divertida o poco saludable? ¿No correrían todos a comprar tu nueva vacuna? ¿No correrían todos por cubrebocas? Entonces, em, bueno, estoy mencionando estos ejemplos porque es lo que tenemos, ¿no? Pero a lo largo de la historia han habido muchos más ejemplos donde por medio de campañas de publicidad se logra que la gente viva en deseo y que viva con avaricia. Ese es el caso del mercado inmobiliario en Estados Unidos en los años 50 o el mercado de automóviles a nivel global en los años 80. Todo el mundo quería un automóvil como de estos muscle cars que salían en las series de televisión como en las que habían antes, ¿no? Entonces se generó este deseo y la gente pues se endeudaba y bueno, todo el mundo feliz con ello, ¿no? Dokucho nos dice, la fuerza del deseo debe ser domesticada por la inteligencia, por la sabiduría y por la compasión. En sí mismo, estimulado sin ninguna dirección ni propósito, el deseo es un fuego destructivo, un fuego emocional más peligroso y destructor que el fuego físico. Así como hemos aprendido a manejar el fuego y convertirlo en una fuerza benéfica, debemos aprender a controlar y dirigir la fuerza del deseo. Es aquí donde la práctica Zen se convierte en nuestra vacuna número uno. Porque no solamente se trata de vivir el Buda Dharma y que te sepas las cuatro nobles verdades, es que te calles, te sientes en silencio y observes tus propios deseos, estos fuegos que tienes por conseguir las cosas, por moverte o por comprar, ¿no? Entonces, si simplemente te sientas en silencio, contemplas y dejas pasar, es ahí donde se rompe la programación de la religión del mercado. Es ahí donde sales de la Matrix. No necesitas ninguna píldora, solo necesitas sentarte en tu trasero y poner atención. Ah, la economía de mercado está incendiando el planeta, estimulando un deseo insaciable de los seres humanos, incitándonos a producir y a consumir sin más dirección, sin sentido, que la obtención de un beneficio material rápido. Y aquí es donde también se pone importantísima nuestra práctica budista, porque si podemos controlar el deseo, no es el hecho de que separes la basura lo que va a salvar al planeta. Porque reciclar ni siquiera funciona en realidad, es muy caro reciclar. Lo que va a salvar al planeta es que dejes de comprar basura. Punto. ¿Y cómo dejamos de comprar basura? Dejando pasar el deseo, no engancharnos en él. Entender que es posible tener una buena vida comprando las cosas que realmente necesitas, que te gustan, que son lindas, pero sin caer en obsesiones, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el libro se va hacia darnos una forma de nuestra práctica budista para poner atención a todo esto, ¿no?
El panorama sí se ve feo, la verdad, porque entre más deseo tengamos, hay más extracción de minerales, hay más destrucción de las selvas, hay más muertes de seres que no deberían estar muriendo en primer lugar, hay más construcción de ciudades, devastando todos los ecosistemas que tocan, ¿no? Entre más deseo haya, la vida se pone peor en el mundo y la única forma que tenemos de detenerlo es no engancharnos en el deseo que viene programado de, pues, la religión del mercado, ¿no? Y finalmente, Dokushko termina con un poema. La melodía de su vida es clásica, su espíritu es puro y su modo de andar posee una nobleza natural. Sus mejillas están hundidas, sus pómulos son fuertes. Nadie le presta atención. El hijo de Shakya es conocido por ser pobre. Su apariencia es pobre, pero su espíritu no conoce la pobreza. Es pobre porque va habitualmente vestido de harapos, pero posee la vía, y en el fondo de su espíritu guarda ese tesoro inestimable. Y este tesoro, aunque haga uso de él, no se agota jamás. Por eso puede hacer que todos se beneficien de él en cada ocasión, sin ninguna reserva, eternamente. Este poema significa muchísimo porque no solo habla de Shakyamuni Buda, sino habla del Buda Dharma y de cómo toca el corazón. Eh, yo sé que es un lugar común decir que es que soy rico de espíritu en lugar de rico de dólares, ¿no? Y parece este de burla para muchas personas, pero de verdad, cuando controlas el deseo y dejas de comprar basura, en serio la felicidad puede tocar tu corazón porque te das cuenta de que en verdad no necesitas nada. Una de las más grandes lecciones que nos ha dado Coronavirus Sensei es justo que no necesitamos mansiones de 15 habitaciones cuando solo requieres 1,5 metros cuadrado, ¿no? Para existir. No es lo mejor, bueno, por supuesto, porque somos simios nómadas, disfrutamos mucho salir y caminar, pero de momento así funciona y nos damos cuenta de esto, ¿no? Y de veras necesitamos tanto. Entre más queremos, el planeta más sufre, matamos más especies, no hay vuelta de hoja. Por más que recicles y separes tu basura en casa, es cesar el deseo, lo que de verdad te salva la vida y tiene la am, capacidad de salvar el planeta, ¿no? Es ahí. Y por eso el budismo y el zen son los actos de rebeldía más grandes que hay. Porque no nos dejamos llevar por apariencias o por marcas o por lo que alguien más decida por nosotros. Solo nos sentamos en silencio, vemos las cosas pasar y hacemos lo que necesitamos para que los demás a nuestro alrededor estén bien. Y encima de todo, también podemos tener cosas lindas, ¿no? Podemos tener Netflix y disfrutarlo, claro, por supuesto, y tener un auto digno, claro, pero pues se trata de justo de controlar el deseo, ¿no? Y listo, amigos. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Qué me cuentan? ¿Nada? Bueno, en lo que ustedes escriben o no, les cuento que mañana regresamos a Sasenkai, vamos a tener el primero del año. Mm, Empezamos un ciclo de charlas sobre el texto de Dogen que se llama Una perla brillante. Y como siempre, vamos a tomarnos varias semanas para hablar de ello. Y además es un muy buen pretexto para celebrar el cumpleaños de Dogen, que es la próxima semana. Entonces vamos a festejar leyéndolo.
Y pues bienvenidos a 2021, que sea un año lleno de sonrisas y de crecimiento para todos. Muchas gracias por estar conmigo. Nos quedan 3 entregas de este curso. Entonces, pues es solo un poquito más. Tengan un poco más de paciencia, pero seguimos adelante. Muy bien. Si ya no tenemos preguntas, les agradezco con todo el corazón estar aquí. Gracias por regresar este año y sigamos adelante. Hay mucho todavía por aprender. Estoy empezando a planear el curso 3, entonces recibirán noticias en su momento, pero la rueda del Dharma no para, nosotros tampoco. Mm. Amigos, muchísimas gracias. Los quiero. Disfruten su tarde. Nos vemos por aquí pronto.